Buenas Buenas tardes, tardes. doctora. Comprender cuál es el objetivo de la potestad por responsabilidad funcional. El artículo 13 del reglamento que ya he mencionado antes señala que el objetivo de la sanción Doctor Narra, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. de prevenir comportamientos que atenten contra el cumplimiento de las obligaciones de la gestión pública. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Por favor, la parte demandante. Buenas tardes, doctora. Procurador del Ministerio Público. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Procurador del Ministerio, el representante del Ministerio de Justicia. Buenas tardes, doctora. Pablo Córdoba, presente. El doctor Chilet. Buenas tardes, doctora. Presente. La doctora Nena Voy a hacer el llamado correspondiente por teléfono a las personas, a los doctores que faltan, ¿sí? Bien.
Buenas tardes con todos. Doctora Marisa. Doctora. Bien. Doctora Marisa, buenas tardes con todos. Doctora Marisa, ¿hay algún escrito pendiente? Sí, doctora, hay un escrito pendiente presentado por la parte demandante el día de ayer, no, perdón, el día 16, absolución presentada por Dylan Ezequiel López Encarnación, la parte demandante que solicita, indicando absolución de las excepciones de falta de legitimidad para obrar pasiva y de incompetencia deducidas por el litis consorte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien. Vamos a iniciar la grabación, por favor, y solamente, doctora Marisa, para abreviar, como ya obran los datos de los intervinientes, entonces cada uno que se presente y ya luego tú dices que queda constancia que ya los datos obran en audio, ¿ya? Para abreviar. Bien, la grabación iniciamos, por favor.
Buenas tardes con todos los presentes. Audiencia programada para el día de hoy del expediente 1687-2021, que sigue ante este segundo juzgado civil del módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, quien dirige la señora juez titular, doctora Ana Lucía Campos Flores, asistida por la asistenta de audiencia Marixa Margot Sánchez Saavedra. Se deja presente que esta audiencia se está llevando a cabo con el protocolo temporal de audiencia judicial y virtuales durante el periodo de emergencia sanitaria. En este acto de la audiencia se ha unido la parte demandante, Dylan Ezequiel López Encarnación, y la parte demandada, Procurador Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Procurador Público del Ministerio Público, el doctor Pedro Ángel Chilet Paz, y todos los que están presentes en este acto de la audiencia sus generales de ley están en autos. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a continuar la audiencia constitucional de habeas data, que sigue el señor Dylan Ezequiel López Encarnación en el proceso 1687 del 2021. Quedaron notificados en autos el día del inicio de la audiencia todas las partes. Doctora Marisa, ¿quién falta? ¿Quién no se ha unido en esta audiencia? Doctora, no se ha unido Marco Antonio Santa Cruz Urbina y María. Entonces, se deja constancia de eso, ¿no? De que no han concurrido la codemandada María Rosa Mena Mena y el codemandado Marco Antonio Santa Cruz Urbina. Bien, entonces, habíamos quedado en continuar el día de hoy para que la parte demandante pueda absolver las excepciones deducidas por los demandados, Ministerio de Justicia a través de su Procuraduría, las excepciones de falta de legitimidad para obrar pasiva y la excepción de incompetencia. Y por los codemandados, doña María Rosa Mena Mena y don Pedro Ángel Chilet Paz, las excepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante y del demandado. Bien, entonces, en ese orden, antes de ello vamos a dar proveído al escrito presentado con fecha 16 de noviembre, acá han puesto septiembre, se han confundido, fecha 16 de septiembre, yo soy la que me estoy confundiendo con los meses, ¿no? Estamos con el escrito de fecha 16 de septiembre, se da proveído atendiendo a que la solución se debe efectuar en el acto de la audiencia, hágase valer en este acto de la audiencia. Bien, entonces vamos a escuchar ahora sí atentamente al abogado de la parte demandada. Por el orden, doctor, empezamos con las excepciones formuladas por el Ministerio de Justicia, falta de legitimidad para obrar pasiva y excepción de incompetencia. Y luego, falta de legitimidad para obrar del demandante y del demandado o excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Le escuchamos atentamente en el dicho, en este orden. Doctora. Muy bien, doctora. La primera excepción es la de falta de legitimidad para obrar pasiva de litis consorte necesario, Ministerio de Justicia. Nosotros tendríamos que fundamentar
nuestro contraargumento en la necesidad de incluir en calidad de litis consorte necesario al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque el Ministerio tiene como órgano resolutivo al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y este órgano, este tribunal, fue donde el demandante acudió en primera instancia para que tutele su derecho fundamental de acceso a la información pública, mediante un recurso regulado por el Tribunal de Transparencia. Y se recurrió al tribunal, y esto no ha sido mencionado en ninguna parte de los fundamentos de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. Es decir, al respondernos o a deducir esa excepción, no se ha mencionado que a ese tribunal se había recurrido. Este tribunal emitió un acto administrativo, la resolución 010-30-91-9 del 2020, el 23 de noviembre del 2020, que tiene injerencia directa sobre la relación que existe entre el demandante hoy y el demandado, porque puso fin a la litis planteada, es decir, absolvió en sentido contrario a los intereses o a lo pretendido por el demandante. No emplazar al Ministerio de Justicia implicaría desconocer la justicia administrativa en materia de acceso a la información pública, que es ejercido por este órgano del Poder Ejecutivo a través del tribunal. Por último, el artículo 56 del nuevo Código Procesal Constitucional establece la legitimación pasiva a quien posee la información en un proceso de habeas data. Y si bien el Ministerio de Justicia no tiene la información que pedimos, no se puede perder de vista, y lo reiteramos, que el Tribunal de Transparencia intervino inicialmente en el conflicto entre el demandante y el demandado. Esto es con respecto a la excepción y por lo tanto solicitamos se declare infundada. La segunda excepción es la de incompetencia por razón de la materia para obrar del litis consorte necesario del Ministerio de Justicia. La pretensión planteada en la demanda es clara. Buscamos que el Poder Judicial ordene la entrega de información pública solicitada desde el inicio por el demandado, solicitada al demandado. Que exista una disconformidad con el acto administrativo desfavorable a nosotros en el procedimiento administrativo ante el Tribunal de Transparencia no resta mérito a lo que afirmamos líneas arriba o anteriormente, que ese tribunal del Ministerio de Justicia intervino en la litis sobre acceso a la información pública y por lo tanto tiene que ser emplazado. Que dicho sea de paso, sí se presentó oportunamente una demanda contenciosa administrativa ante el 15 Juzgado Permanente en el expediente 1543-2021, donde se pide específicamente la nulidad de ese acto administrativo que debió darnos la razón en nuestra apelación. Si esta primera sala del Tribunal de Transparencia nos hubiese dado la razón, no hubiéramos planteado ni un proceso contencioso administrativo, ni este proceso de habeas data, que está claro que son y caminan por cuerdas separadas ambos procesos. Al haberse emitido esta resolución 10-30-91-9 del 2020, es que nos vimos obligados a pedir su nulidad en un juzgado contencioso administrativo y a defender nuestro derecho fundamental de acceso en un juzgado constitucional civil en este caso. En conclusión, por esa razón también debe ser declarada infundada. Acá quiero añadir, antes de entrar al tema de las excepciones planteadas por los miembros del tribunal
de Transparencia, decir que si nosotros hubiéramos pedido que se incorpore como litis consorte al Ministerio de Justicia, probablemente el Ministerio de Justicia hubiera planteado que hemos debido incorporar o demandar al Tribunal de Transparencia como litis consorte. Y si lo hubiéramos hecho con el Tribunal de Litis Consorte, el tribunal nos hubiera planteado lo mismo, es decir, que hubiéramos debido plantear la demanda contra el Ministerio de Justicia. Ahora, doctora, con respecto a las excepciones planteadas por los miembros del Tribunal de Transparencia, antes que nada, yo quiero decir de que comprendo la incomodidad que pueden sentir los miembros del tribunal. Mara, disculpe usted, falta la excepción de incompetencia formulada por el Ministerio de Justicia, primero. O sea, vamos por orden. El Ministerio de Justicia formuló excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva y excepción de incompetencia por materia, ¿no? Y luego vamos a lo que han formulado los señores Pedro Chilet Paz y María Rosa Mena Mena. Sí, en cuanto a la excepción de incompetencia, por razón de la materia, ¿se refiere usted, doctora? Es lo que he manifestado. Que existía un acto administrativo del Tribunal de Transparencia, y este Tribunal de Transparencia es una dependencia del Ministerio de Justicia, de tal manera que teníamos que comprender como litis consorte al Ministerio de Justicia, porque un órgano del Ministerio de Justicia es el que intervino en la litis declarando que nuestro pedido no debía ser acogido. Esa es la razón por la cual comprendimos al Ministerio de Justicia. Y nos vimos obligados a pedir la nulidad en el juzgado contencioso administrativo de la resolución del Tribunal de Transparencia. Esa es la explicación con respecto a esa excepción, doctora. En cuanto a las excepciones planteadas por los miembros del tribunal, la primera de ellas es porque se dice que es una presentación extemporánea del proceso de habeas data. Y en este tema nosotros queremos sostener que el principio de acceso a la información pública es un derecho fundamental y como tal no caduca. El Tribunal Constitucional incluso en una sentencia del expediente 2193 del 2015 así lo ha establecido. En su fundamento jurídico número 2 dice que sí puede ser renovado el plazo de prescripción del proceso de habeas data a fin de demostrar, cuando se demuestra interés por parte del demandante. La renovación se hace con un posterior pedido, lo cual se hizo y fue debidamente señalado, expresamente señalado en la demanda de habeas data en el punto 3.14. La excepción, entendemos, sin querer ofender a nadie, que ha estado mal planteada, doctora, porque acá debió ser, en todo caso, una excepción de caducidad o una excepción de prescripción extintiva, no una excepción como la que han planteado de extemporaneidad. Por lo tanto, debe ser declarada infundada. En cuanto a la excepción, a la segunda excepción planteada por los miembros del Tribunal de Transparencia, la de falta de legitimidad activa del demandante por la existencia de una demanda contenciosa administrativa, nosotros queremos en primer lugar señalar que esa demanda a la que se refirió el doctor Chilet no ha tenido ningún ánimo de sorprender, como él lo manifestó. Esta demanda fue admitida el 19 de agosto del 2022, es decir, con fecha muy posterior a la presentación de la demanda de habeas data. Y en realidad, esta excepción
tendría un problema procesal. No se ha citado el inciso del artículo 446 del Código Procesal Civil que ampara esta excepción, o que ampararía esta excepción, ya que se entendería que son dos: una de falta de legitimidad y otra de litis pendencia, lo cual, según nuestro ordenamiento procesal, no puede ser planteado en una sola excepción. Se trataría de dos excepciones distintas, pero que se han combinado en una sola, cosa que nos parece no corresponde. Ahora, el proceso contencioso administrativo al que se refirió el doctor Chilet, tramitado ante el 15 Juzgado Permanente de Lima, tiene una pretensión totalmente distinta a la del habeas data. Son independientes y van por cuerdas separadas. Lo que se busca en este proceso contencioso administrativo es la nulidad de un acto administrativo convalidado por dos vocales del Tribunal de Transparencia que consideramos limita nuestro derecho a iniciar un proceso constitucional de habeas data. Lamentablemente, el mismo Tribunal de Transparencia emitió dos resoluciones contradictorias. En una decía que nosotros teníamos derecho, o que se tiene derecho a la información de los expedientes del Ministerio Público, y en la segunda, que es la que hemos cuestionado vía proceso administrativo, sostiene lo contrario. Por esta razón, también consideramos debe ser declarada infundada la excepción. La tercera excepción es la de falta de legitimidad pasiva de los recurrentes por no poseer o tener bajo su control la información solicitada. Lo primero que debemos señalar es que en la demanda de habeas data se los ha emplazado por su actuación como vocales de la primera sala del Tribunal de Transparencia, y no como se ha señalado o pretendido asumir que se les ha demandado como personas naturales. Creo que una lectura detenida de la demanda hubiera descartado esta, digamos, interpretación errónea por parte del doctor Chilet al creer que lo habíamos demandado como personas naturales. Los vocales no poseen la información pública que se solicita, pero eso no impide que puedan ser emplazados como litis consorte necesarios, porque en el universo de las resoluciones del tribunal figura el acto administrativo vinculado a este proceso, a esta litis, y en los que ellos intervinieron. Por último, con respecto a esta excepción, la resolución, como tengo señalado, 1030-91-9 del 2020, del 23 de noviembre, nos fue favorable al recurso de apelación para obtener los documentos. Y fue precisamente con los votos del doctor Chilet y la doctora, no recuerdo en ese momento el nombre, Mena, y con el voto en contra del otro integrante del tribunal, que se declaró infundado nuestro pedido. ¿Cómo podemos ignorar la contradicción que existe en este mismo tribunal, esta misma sala del tribunal, entre dos resoluciones, una dándonos la razón y otra negándonos el derecho a tener acceso a esta información? Por eso es que vimos la necesidad de emplazarlo como litis consorte, para que, ya que a través de sus votos han intervenido en la relación jurídico-material entre el demandante y el demandado. Es por esa razón que también solicitamos se declare infundada la excepción planteada. Y con respecto al último punto, la última excepción, perdón, faltan dos excepciones. Falta la excepción de falta de legitimidad
pasiva de los recurrentes por presentación extemporánea del proceso de habeas data. Ya hemos expuesto en el primer punto por qué no es extemporánea y por qué incluso el Tribunal Constitucional, en una sentencia que ya hemos citado, considera que esta extemporaneidad puede ser incluso resuelta mediante un pedido de las partes interesadas en el proceso, y este pedido puede ser acogido por tratarse de un derecho fundamental, que es el derecho a la información. Por lo tanto, también debe ser declarada. Y finalmente, en la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de presentar la demanda, mencionan los vocales del Tribunal de Transparencia que el demandante señala como acto lesivo la providencia 43 de fecha 1 de junio del 2021, pero sin embargo, en la expedición de la referida disposición fiscal no se aprecia participación alguna de los recurrentes, de modo que no resulta claro para ellos sobre qué hechos o acción deben ejercer su defensa. Lo cierto es que en los fundamentos de hecho se puso un apartado especial titulado sobre la actuación de la primera sala del Tribunal de Transparencia, que abarca los puntos 3.10 al 3.14. De tal forma que ellos debieran saber de la lectura de la demanda por qué razón han sido emplazados. Por haber declarado con sus 2 votos infundado nuestro recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia. Si hubieran votado a favor, como lo hicieron en la primera resolución, probablemente no existiría ni este proceso de habeas data, ni el proceso contencioso administrativo. Reiteramos, señora magistrada, que el plazo de prescripción sí fue renovado conforme a las exigencias mismas del Tribunal de Transparencia, y que nuestro derecho fundamental de acceso a la información pública no caduca. Por tanto, es jurídicamente viable emplazar a los 2 vocales por el acto administrativo en el que tuvieron injerencia y de forma desfavorable a la litis iniciada entre el demandante y el demandado, el Ministerio Público. Por lo tanto, debe ser declarada también infundada esta excepción. Es todo lo que tenemos que expresar, señora magistrada. Le agradecemos su tiempo, su comprensión, su tolerancia, y simplemente decir, como decía hace un momento, quise comenzar a decir que si los vocales, el procurador, se han sentido incómodos por el tiempo que nosotros le estamos quitando en intervenir, no ha sido de ninguna manera nuestra intención, sino el propósito es del demandante obtener información de un proceso que perjudica a su comunidad por actos realizados por la municipalidad. Ese es el propósito, y lamento mucho la incomodidad que puede haber causado en los participantes. Muchas gracias, doctor. Bien, se tendrá presente dentro de los alcances legales. Por favor, el doctor Rastelo, si puede activar su cámara, doctora Marisa, y doctor Córdoba. Con su venia, señora jueza, le pediría por favor que me conceda 2 minutos para absolver lo que nos ha señalado el demandante. No, doctor, no se preocupe porque ya estamos, el trámite del proceso, fíjense, se aplican las instituciones procesales civiles, se aplican al proceso constitucional y en la manera más favorable al proceso constitucional. Y fíjense que en el ordenamiento procesal civil lo que hay es deducir excepción y absolver excepción y pasamos a resolver. Ya, entonces, con esto ya es suficiente, ya escuché, voy a emitir la resolución respecto a las excepciones. ¿Qué número de resolución nos toca, doctora Marisa? Hace un rato hemos emitido un decreto. Número 11, este es el decreto. Número 11, vamos a la resolución número 12. Autocivismos y atendiendo, primero, conforme lo establece el artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional.
los códigos procesales afines a la materia discutida son de aplicación subsidiaria, siempre y cuando no perjudiquen a las partes ni a los fines del proceso constitucional, y solo ante la ausencia de otros criterios. Otro fundamento, el artículo 446, que se aplica de manera favorable a este proceso constitucional de habeas data, prevé entre sus números clausus las excepciones de falta de legitimidad para obrar activa, las excepciones de falta de legitimidad para obrar pasiva, de incompetencia y de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, entre las 14 que enumeradamente ha facilitado en el ordenamiento procesal civil a toda parte demandada que pretenda cuestionar algún presupuesto, algún requisito necesario para que la acción se vea materializada de manera correcta. Tercero, vamos a empezar resolviendo las excepciones formuladas por el Procurador del Ministerio de Justicia. Excepción de falta de legitimidad para obrar pasivo. ¿Cuándo podemos deducir o cuándo procede esta excepción de falta de legitimidad para obrar pasivo? Cuando, ante la pregunta ¿a quién se debe demandar?, la persona que ha sido asignada en la demanda o propuesta como demandada no corresponde a esta. O sea, conforme hemos estudiado en el pregrado, se refiere a la identidad de las partes que están vinculadas antes del proceso, son las mismas que deben intervenir en el proceso judicial. Quienes están vinculadas respecto de un petitorio antes del proceso son los que deben trasladarse al proceso, y para eso debe haber identidad de las partes. ¿Es a quien se ha demandado la persona correcta o no? La parte demandada, co-demandada, Ministerio de Justicia a través de su procurador judicial, ha alegado que no debe ser la parte demandada en este proceso constitucional de habeas data, porque conforme lo establece el artículo 56 del nuevo Código Procesal Constitucional, vamos a citar el artículo 56, la legitimación pasiva en los procesos de habeas data corresponde, dice, con la demanda se emplaza al titular o responsable y a los usuarios de bancos de datos públicos o privados destinados o no a proveer información. O sea, el artículo 56 establece quiénes son los sujetos que deben ser demandados en un proceso de habeas data. Y ha dispuesto lo siguiente: titular o responsable y a los usuarios de bancos de datos públicos o privados, destinados o no a proveer información. Este es el fundamento de la parte excepcional, co-demandada excepcional. La parte demandante, por su lado, ha absuelto ese traslado y ha manifestado que sí debe ser considerado porque ante el Ministerio de Trabajo y de Justicia, ¿no? Permítanme por acá. Ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, han solicitado también la solución a la controversia que ellos han planteado.
Resolviendo la presente excepción, debemos considerar que es importante ubicarnos en los ámbitos procesales, tanto contencioso administrativo, constitucional o civil, que cada uno tiene una particularidad. Y dentro de los procesos constitucionales también debemos ubicarnos en cada proceso que el Código Procesal Constitucional nos otorga. Y en este caso es un proceso de habeas data. Y hay una norma especial que regula quiénes tienen legitimidad activa y quiénes tienen legitimidad pasiva. Para efectos de distinguir la naturaleza de cada proceso, ¿no? Ya sea constitucional, contencioso administrativo, ¿no? El contencioso administrativo también tiene sus procesos particulares e independientes, ¿no? Bien, estamos en un proceso de habeas data y el artículo 56 establece que la legitimidad activa, la legitimidad pasiva le corresponde al responsable, al titular o a los usuarios de bancos de datos, públicos o privados destinados o no a proveer información. ¿Qué significa esto? Que son aquellos sujetos que tienen de manera directa la obligación de emitir la información o dar el acceso a la información que se solicita. Y para resolver la excepción, debemos de centrarnos en el petitorio de la demanda, porque el petitorio de la demanda es lo que nos dispone y nos ordena para todo, para la calificación y para llevar a cabo todo el proceso. El petitorio propuesto por el señor Dylan Ezequiel López Encarnación es un proceso de habeas data. Para efecto, dice, con la finalidad de que se ordene a la entidad demandada la entrega de la siguiente información. Respecto al caso fiscal número 118-2020, caso de la adquisición de canastas de víveres en comas, a cargo del primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Norte. Y nos enumera del 1 al 5 la constancia del caso fiscal número 118-2020, 2, las disposiciones fiscales que se han emitido hasta la fecha 25 de septiembre de 2020, 3, las providencias que se han emitido hasta la fecha 25 de septiembre de 2020, 4, las declaraciones de los denunciados y o testigos no protegidos que se hayan presentado hasta la fecha 25 de septiembre de 2020. Finalmente, 5, los informes policiales que se hayan presentado hasta la fecha 25 de septiembre de 2020. Este petitorio es el que delimita quién se considera como demandante y también quiénes deben ser considerados como demandantes. Y conforme lo establece el artículo 56, encontramos que los responsables serían, ¿no?, sin llegar a determinar la decisión de fondos, o sea, contra quien debiera dirigirse esta pretensión, este petitorio de habeas data, es contra la Fiscalía, contra el primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, que es el sujeto o titular responsable que mantiene la documentación que solicita. Y son los que, de ser el caso y de así corresponder, deberíamos otorgar dicha documentación. Los argumentos de haber recurrido a la vía administrativa, como está en el derecho de cualquier administrado, de recurrir a las autoridades administrativas, debe entenderse que es una vía distinta a esta vía judicial constitucional que requiere la identificación de quién ha solicitado una información o copia o ha pretendido el acceso a la información frente a la entidad directa que puede facilitarle dicha información, dicha documentación o dicho acceso. Por lo tanto, las acciones administrativas dirigidas al Ministerio de Justicia, y Derechos Humanos, corresponden a otra vía, que como en efecto la parte demandante ya lo ha manifestado al absolver,
ha recurrido también a la vía contenciosa administrativa. Es en donde sigue ese camino, ¿no? Ese es el camino procesal, procedimental. En esta vía constitucional de habeas data, el artículo 56 del nuevo Código Procesal Constitucional, como ya se ha citado anteriormente y se reitera, ya señala de manera expresa quiénes son los que deben ser demandados. Y entre los demandados que ha propuesto en su demanda el señor demandante está el fiscal provincial titular del primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Norte, y quien debe también asumir la defensa, el procurador público del Ministerio Público. Entonces, esta es la persona que corresponde ser emplazada en un proceso de habeas data, en el proceso constitucional, no conformando parte de esta relación jurídico-procesal constitucional el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo que esta excepción es fundada y conforme lo establece el artículo 451, numeral numeral 4 del artículo 451, la parte demandante deberá establecer correctamente la relación jurídico-procesal contra la parte demandada. Ese es respecto de esta primera excepción. Respecto de la excepción de incompetencia, la parte codemandada MINJUS, ¿no? Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, alega que se ha recurrido a una vía administrativa y que es la vía administrativa la que corresponde. Respecto de esta excepción de incompetencia, entendemos que la excepción de incompetencia en este caso es por el criterio de materia. Para formular una excepción de incompetencia se tiene que establecer cuál es el criterio que se está cuestionando. Y en este sentido no están cuestionando el criterio de materia, están cuestionando la vía procedimental que se debe realizar. Y al respecto se debe informar y precisar que corresponde interponer una excepción de incompetencia por materia cuando el juez que conoce el proceso no tiene competencia legal para conocer una determinada materia. En este caso, el petitorio de la demanda es un petitorio de habeas data. Es un proceso constitucional. Y conforme lo establece el nuevo Código Procesal Constitucional, el juez en los cortes donde no hay un juez especializado en materia constitucional, es el juez civil el que debe conocer la materia constitucional. Entonces, el hecho de que corresponda tramitarse el pedido, el fondo del asunto, en el proceso constitucional o en el proceso administrativo, no es el fundamento indicado para la excepción de incompetencia por materia. En este sentido, esta excepción deviene improcedente porque los hechos que fundamentan la excepción no corresponden al pedido. Dejándose constancia que este juzgado civil tiene competencia legal para asumir casos constitucionales y contenciosos administrativos, además de la materia civil. Ahora vamos a las excepciones deducidas por los señores Pedro Chilet Paz y María Rosa Mena Mena. Vamos a empezar por la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, pasiva, ¿no? La falta de legitimidad para obrar pasiva. Respecto de la falta de legitimidad por obra pasiva, que en vía de excepción interponen los codemandados antes citados,
don Pedro Chilet Paz y doña María Rosa Mena. Deducen esta excepción también fundamentando básicamente la misma en el hecho de que, conforme lo establece el artículo 56 del nuevo Código Procesal Constitucional, la legitimación pasiva corresponde a los titulares, responsables, usuarios, poseedores, usuarios que archivan o guardan o generan o controlan de manera directa o indirecta la información. Ese es el fundamento que establecen los codemandados. La parte demandante, al absolver la excepción, ha manifestado, ¿no?, que el motivo por el cual han dirigido la demanda contra los señores lo hacen en calidad de miembros del Tribunal de Transparencia y que a este tribunal han recurrido en vía de apelación, en la vía administrativa. Y que por eso consideran que debe formar parte de este proceso de habeas data. Resolviendo la excepción, se precisa nuevamente que el artículo 56 de este proceso de habeas data del Código Procesal Constitucional delimita quienes deben ser demandados en los procesos de habeas data. Y debe distinguirse que existe la vía administrativa que los conduce al contencioso administrativo, que conforme ya lo ha manifestado la parte demandante, han recurrido a este camino procedimental y procesal, que se debe distinguir de esta vía procesal constitucional de habeas data, que establece de manera expresa quién es la persona a quien deben dirigir el pedido cuando consideran que se está vulnerando ese derecho a la información. En el presente caso, y conforme a su petitorio, el cual ya hemos citado anteriormente y hemos dado lectura de manera expresa, el petitorio delimita a quienes debe dirigir y está dirigiendo a la Fiscalía, al Ministerio Público, al fiscal titular de la Fiscalía, que tiene la documentación o la base de datos, ¿no?, y al Procurador Público del Ministerio Público. Por lo tanto, dirigir el habeas data como proceso constitucional a los señores Pedro Ángel Chilet Paz y María Rosa Mena, ya sea a nivel personal o en su calidad de vocal en el Tribunal de Transparencia, tampoco corresponde en ese proceso de habeas data. Por lo que igualmente, conforme lo establece el numeral 4 del artículo 451, la parte demandante deberá establecer correctamente la relación jurídico-procesal teniendo en cuenta lo que se está manifestando. Respecto de la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, debemos precisar que esta excepción se formula cuando no podemos ejercer, cuando la parte demandada no puede ejercer su derecho de defensa. Cuando ante la pregunta a quién se demanda, a quién se demanda, por qué se demanda, no puede ser contestado. La parte demandada la parte codemandada, los señores Pedro Chilet Paz y la señora María Rosa Mena han alegado que hay oscuridad o ambigüedad porque no llegan a entender cuál es el motivo por el que se les demanda en un proceso constitucional de habeas data, dado que ellos no han intervenido, no han
participado en ese acto lesivo que alega la parte demandante, ¿no? Y que al no formar parte del Ministerio Público o de la Fiscalía, no se consideran que no deben ser incluidos y por lo tanto no entienden por qué están participando en este proceso. La parte demandante ha absuelto manifestando que el motivo por el cual los han demandado no es de manera individual, sino como vocales del Tribunal de Transparencia, y que lo hacen por los fundamentos que ya se han manifestado hace un momento, pues lo hacen porque existe un proceso administrativo y que en vía de apelación llegó al Tribunal de Transparencia y luego ha originado un proceso contencioso administrativo. Entonces, si bien es cierto, estoy viendo la sección, si bien es cierto, inicialmente se evidencia una oscuridad al proponerse la demanda, sin embargo, al haberse resuelto las excepciones de falta de legitimidad para obrar pasiva, ¿no? Dicha oscuridad se desvanece, dado que esta judicatura está precisando quiénes son las partes, quién es la parte que debe ser demandada. Y por lo tanto, los hechos que está fundamentando su petitorio deben de ser analizados y han sido contestados ya por la parte demandada del Ministerio Público, ¿no? Tanto el señor fiscal demandado como el procurador, quienes no han formulado excepción alguna a dicha respecto de la oscuridad o ambigüedad de la demanda. Por lo tanto, para los que deben participar, existe claridad de la demanda y han podido ejercer su defensa. En ese sentido, se viene en irrelevante declarar fundada esta excepción de oscuridad o ambigüedad, dado que existe la excepción de falta de legitimidad para obrar el demandado, que se ha declarado fundada en este proceso. Y deviene en improcedente esta excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. La siguiente excepción, que es falta de legitimidad para obrar el demandante, deducida por los señores Pedro Chiles Paz y doña María Rosa Mena Mena. El artículo 55 establece que la demanda de habeas data solo puede ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores, o por sus herederos. Cuando la demanda es interpuesta por persona jurídica de derecho privado, esta se interpone por su representante legal o por el apoderado que designe para tal efecto. La parte aplicable a esta excepción es y al caso que se plantea es la demanda de habeas data solo puede ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores o por sus herederos. Los codemandados formulan esta excepción manifestando dos puntos. Uno, porque es extemporánea la demanda de habeas data. Dos, porque ya existe una demanda contenciosa administrativa iniciada. La parte demandante al absolver manifiesta que ha debido de formular la excepción de caducidad o de prescripción de la acción y que el plazo se ha prorrogado. Esa es la interpretación que dan para absolver esta excepción. Resolvemos la excepción e indicamos nuevamente que la falta de legitimidad para obrar el demandante es cuando la persona que demanda no tiene esa titularidad. No es la persona que está habilitada. En el presente caso de habeas data, la persona habilitada es aquella que tiene el derecho de
recibir la información, recibir ese acceso. Y el demandante se considera con esa titularidad. Por eso se ubica en la posición activa de demandante. La parte demandada, perdón, ya estamos resolviendo la excepción. La parte demandada, al interponer la presente excepción, no ha cuestionado la identidad del sujeto, ha cuestionado plazos y ha cuestionado vías procedimentales. Por lo que devienen improcedentes. Más aún, si justamente el motivo de la demanda formulada por el demandante es el hecho de que el sujeto que tiene la base de datos, que le podría acceder la documentación, considera que el señor no es titular. O sea, ese es justamente el problema que se debe de resolver en el presente caso. Por lo tanto, no podemos incluir ese tema como dentro de la excepción, más aún si los señores codemandados no lo han formulado desde ese punto de vista. Entonces, esta demanda de falta de legitimidad para obrar el demandante es improcedente. Bien. ¿No hay otra excepción? Entonces, se resuelve. 1. Declarar fundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar pasiva, esto es, de los demandados, interpuesta por los codemandados, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de del Procurador Público, y de los codemandados Pedro Chilet Paz y doña María Rosa Mena Mena. 2. Se declara improcedentes la excepción de incompetencia formulada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Procurador Público y los asuntos judiciales. 3. Improcedente la excepción de falta de legitimidad para obrar activa formulada por los codemandados Pedro Chilet Paz, María Rosa Mena Mena. Improcedente la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda propuesta por los codemandados Pedro Chilet Paz y doña María Rosa Mena Mena. Improcedente, esa es la excepción de oscuridad y ambigüedad. Improcedente la excepción de falta de legitimidad para obrar activa propuesta por los codemandados Pedro Chilet Paz y María Rosa Mena Mena. Y finalmente, fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva propuesta por los codemandados Pedro Chilet Paz y doña María Rosa Mena Mena. 5. Cumpla la parte demandante con establecer correctamente la parte demandante con establecer la relación jurídico-procesal entre las personas que se han considerado en el auto resolutorio. La pregunta antes de continuar con esta parte resolutiva a la parte demandante a través de su abogado. Requieren de un plazo para proponer correctamente la relación jurídico-procesal o desean proponer la relación jurídico-procesal correctamente en ese instante. Doctor Gamarra, lo escucho. Sí, doctora Campos, requerimos por lo menos un plazo de 24 horas para proponerla correctamente como usted lo ha sugerido. Bien, entonces se suspende el presente proceso para que la parte demandante cumpla con establecer
la relación jurídico-procesal entre las personas que el presente auto resolutorio ha ordenado. Y se le concede el plazo de 3 días bajo apercibimiento de declararse nulo y concluido el proceso en caso de que no cumpla con dicha subsanación, conforme lo establece el artículo 451 en la parte civil. Bien, se le pregunta a la parte demandante, esa es la resolución. Se le pregunta a los excepcionantes, al Ministerio de Justicia, a través de su señor Procurador Público, si se encuentra conforme con la decisión emitida. Señora jueza, en primer lugar creo que le corresponde al demandante alegar si se trata conforme o no con la resolución. Es que estamos resolviendo excepciones, doctor. Por eso les pregunto a ustedes primero. Bueno, no estamos conformes con lo que usted ha resuelto respecto de la excepción de incompetencia por razón de materia. En Bien. ese sentido, procedemos a apelar. Bien, entonces se deja constancia de que no se encuentra conforme respecto del extremo que declara improcedente la excepción de incompetencia. Se le concede el plazo de ley para que cumpla con los requisitos correspondientes bajo procedimiento de rechazarse su medio impugnatorio. Bien, se le pregunta a los excepcionantes codemandados, el doctor Pedro Chilet presente, en todo caso al codemandado presente, el doctor Pedro Chilet, si se encuentra conforme con la resolución emitida. Muy bien, doctora. Una inquietud. Como consecuencia de haberse declarado fundada una de las excepciones, la consecuencia es la exclusión de nosotros del proceso. ¿Es así? Está ordenado, pero el código establece que es el demandante quien tiene que establecer. Ya se le precisó en la resolución, en lo que se ha expresado, en la motivación. Ya, claro, pero al ser esta hoy emitirse una resolución, digamos, en la parte final se dispondrá la exclusión, ¿no? Más allá de que el abogado de la parte demandante señale correctamente quién es el demandado, ¿verdad? Bien, le explico, doctor. El artículo 451, en el numeral 4, que es aplicable para el presente acto procesal, establece que ese efecto, cuando se declara fundada una excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, es una excepción dilatoria, no es una excepción que precluye, ¿no? Se le otorga un plazo a la parte demandante para que establezca correctamente la relación conforme se ha manifestado y se ha expresado. Bajo se le da un plazo y el mismo artículo dice en la parte final, ¿no?, que la parte demandante deberá cumplir con dicha observación. De lo contrario, el código establece que se declarará nulo y concluido el proceso, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que debe usted darle a la norma procesal que es aplicable en esta etapa de este proceso, ¿no? Entonces, de subsanar correctamente o de establecer correctamente la relación, la parte demandante se continuará con el proceso. Si no establece correctamente, conforme lo dice el Código Procesal Civil, aplicable, favorable y supletoriamente a este proceso, se declarará nulo y concluido el proceso. ¿Bien? Entonces, de todas maneras, entonces yo le hago la pregunta, doctor, respecto de las excepciones planteadas, hemos declarado fundada una excepción y las demás han sido declaradas improcedentes. Sí. ¿Se encuentra conforme? De acuerdo. No obstante no estar de acuerdo con alguno de los fundamentos, renuncio a cuestionar mediante una apelación su resolución, señora jueza. Entonces, no está conforme con la resolución. Está Sí. conforme. Bien, entonces se deja constancia de su conformidad, debe notificársele a la codemandada inconcurrente para efectos de que de ser el caso haga valer su derecho. Se le pregunta a la parte demandante si se encuentra conforme con la decisión. No, doctora, y vamos a interponer el recurso correspondiente. Bien, se le concede el plazo de ley para que cumpla con los requisitos legales, ¿no? Y bajo procedimiento de rechazarse su medio impugnatorio de no cumplirse con los mismos. Y bueno, si bien es cierto que la parte codemandada, Ministerio Público no forma parte de esta etapa justamente porque no hay excepciones, de todas maneras le preguntamos
si se encuentra conforme con la decisión emitida. Conforme, señora magistrada. Bien, entonces, fecha para una probable continuación de la audiencia, doctora Maritza, más o menos estamos para el mes de octubre, de repente hay algún día. Lo más pronto posible, no sé si en septiembre habrá, pero estamos en el ¿no? Ya no alcanzamos, tenemos que hacer visitas judiciales. Para octubre tiene que estar doctora Maritza. Bien, se va a dar una fecha para que, en ser el caso de subsanarse correctamente la relación jurídico-procesal, ya quedan notificados la parte demandante y el demandado para que sigan cumplimiento a la continuación. ¿Tienes fecha, Marista, por favor? El 12 de octubre, doctora. 12 de octubre, hora. 12:45. No, muy tarde. No, pero ya nos queda solamente, de ser el caso, nos quedarían los alegatos de la parte demandante y demandada del fondo del asunto, nada más. Sí, está bien, 12:45. Bien, doctor José Gastelo, usted representa al Ministerio Público, ¿verdad? Sí, doctora. Doctor Conforme. Verifiquen, por favor, si tienen disponible el 12 de octubre a las 12:45. Yo disponible, doctora. Ya, también el doctor Gastelo. Entonces, bien. Nos estamos reencontrando, de ser el caso, el 12 de octubre a las 12:45 del día con la parte, con el señor demandante y con la parte demandada. Bien, señores abogados, señor Vila, hemos culminado esta continuación de audiencia. Le agradece la presencia y participación de cada uno de ustedes. Y nos estamos reencontrando, de ser el caso, a las 12:45 del día. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El link también va a ser, el link de la audiencia grabada va a estar también en la parte final del acta que va a ser agregada al sistema judicial, al expediente, para que puedan, mediante video compartido, visualizar. ¿Sí? Gracias. Gracias, señora jueza. Gracias, doctora. Hasta luego.